Hola chiquillos, bueno, esta semanita, como ustedes bien lo saben y como fue informado, vamos con los repasos de todo lo visto durante el semestre, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo lo más resumido posible porque es mucha información y la idea era seleccionar lo más importante de cada módulo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el módulo de huerto que vimos durante todo el semestre, las plantas. Vimos la estructura y funciones, la importancia de las plantas, la clasificación de las plantas y algunas medidas de protección. Entonces, partimos con la estructura y funciones de las plantas. Recordemos que las plantas tienen tres partes importantes. Hay más, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en estas tres que son las más importantes. Tenemos la raíz, que está acá abajo. Tenemos el tallo, que es lo que crece hacia arriba. Y luego tenemos las hojas. Entonces, vamos a recordar un poquito, vamos a ir leyendo definición por definición y en conjunto vamos a ir uniendo qué definición corresponde a qué parte de la hoja, ¿ya? Entonces ustedes me van ayudando y lo vamos a dejar aquí marcado. Tenemos la primera definición. Transporta sales minerales y agua. ¿Qué parte de la planta será la que transporta sales minerales y el agua? Segunda definición. Está encargada de la respiración de la planta. Ay, se me salió una cosita del aro. Ya. Está encargada de la respiración de la planta. Y por último, tenemos otra definición. Absorbe sales minerales y agua. Vamos por parte. La raíz. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la función principal de la raíz? ¿Será transportar sales minerales y agua, respirar o absorber las sales minerales y el agua? Nos vamos a quedar con esta, ¿cierto? La raíz es la encargada de absorber sales minerales de la tierra y del agua cuando uno riega las plantitas, ¿cierto? El tallo. ¿El tallo estará encargado de la respiración o será el encargado de transportar las sales minerales y el agua? Exactamente, el tallo es el encargado de transportar sales minerales y el agua, ¿cierto? Transportar todo esto que absorbe la raíz y llevarlo hacia todo el cuerpo de la planta. Y por último, las hojas están encargadas de la respiración de la planta. Súper bien. Sigamos avanzando y vamos con la importancia de las plantas. En una oportunidad vimos tres aspectos o tres roles muy importantes de las plantas. Vamos a comenzar con este de acá abajito. Si ustedes se dan cuenta, hay una pirámide. Las pirámides son jerárquicas, siempre parten de una base y van escalando hacia arriba. Y en la base podemos encontrar las plantas, que sería el inicio de una pirámide alimenticia. Entonces, esta pirámide representa que las plantas cumplen un importante rol alimenticio en nuestra naturaleza. O sea, hay animalitos que se alimentan de ellas y así posteriormente cada vez van habiendo depredadores más arriba de la cadena alimenticia que se van alimentando de estos animalitos, ¿cierto? Entonces, si las plantas no existieran, los animalitos que comen plantas no podrían vivir. Y los animalitos que comen a estos animalitos tampoco podrían vivir. Entonces, cumple un importante rol alimenticio. Tenemos por acá que cumple un rol importante en la respiración. ¿Por qué? Porque la planta, recuerden que produce su propio alimento a través de la fotosíntesis y cuando hace este proceso de oxígeno y luz, también libera oxígeno. Y libera oxígeno que nos sirven a nosotros y le sirven a los animales para poder respirar. Entonces tenemos rol alimenticio y rol la respiración. Y por último, cumplen un rol protector. ¿Por qué protector? Porque hay algunos árboles que pueden servir para proteger a los animales de las lluvias, para proteger a los animales que se escondan de otros depredadores,
sirven como camuflaje de algunos animales. Hay animalitos que en los árboles o en las plantas hacen sus guaridas, entonces también cumple un rol protector. Entonces, 3 roles importantes: alimenticio, rol vital de respiración y rol protector. Clasificación de las plantas. Tenemos 3 categorías. Tenemos la categoría plantas de alimento, plantas medicinales y plantas ornamentales. Vamos a hacer lo mismo que con la primera diapositiva, vamos a ir leyendo cada definición y juntos vamos a ir uniendo, ¿ya? Para que ustedes puedan recordar un poquito y puedan participar, ojalá, antes de que yo dé la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a leer las definiciones. La primera definición dice: sanar enfermedades, aliviar dolores o curar heridas. ¿A qué tipo de plantas corresponde esta definición? Que es, plantas que sanan enfermedades. ¿Serán las plantas de alimento? ¿Serán las plantas medicinales o serán las plantas ornamentales? Exactamente, como su nombre lo dice, sanar enfermedades, son plantas medicinales. Lo vamos a dejar ahí unido. Segunda definición. Dice: algunas plantas se caracterizan por sus llamativos colores, formas y texturas y agradables aromas, por lo que generalmente se utilizan como elementos decorativos. Esta definición, plantas lindas que me ayudan a embellecer mi entorno, corresponderá a las plantas que nos alimentan o a las plantas ornamentales. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? Excelente, plantas ornamentales, ¿cierto? Que nos ayudan a embellecer nuestro entorno por sus llamativos colores, por sus formas, etc. Y por último nos queda la definición: es una importante fuente de alimentos que contienen sustancias muy importantes para el desarrollo del cuerpo humano. Claramente esta definición sería plantas que nos alimentan, ¿cierto? Súper bien. Entonces tenemos plantas que nos alimentan, plantas medicinales y plantas ornamentales. Siguiente. Ya. Estas son algunas medidas de protección. ¿Ya? Aquí parece que me equivoqué un poquito. Los vamos a cambiar de inmediato para que no nos confundamos. Ahí, ya. Ahora vamos a ver las medidas de protección para cuidar las plantas. ¿Por qué para cuidar las plantas? Porque recordemos que también vimos unos estudios que de repente el hombre es el encargado de dañar nuestra flora, ¿cierto? Nuestras plantas. Ya sea con su tala indiscriminada, ya sea con incendios forestales, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, hay ciertas medidas de protección para que esto no siga avanzando y para que podamos cuidar nuestro entorno. Entonces, la primera medida de protección, es la reforestación. ¿Qué es esto? Es cuando hay incendios forestales y se plantan nuevas especies en estos territorios, ¿cierto? Para que vuelvan a crecer, para que vuelva a estar verde, ¿cierto? Y para que conservar en el fondo estas especies que fueron taladas. Otra medida de protección es la conservación de especies. ¿De qué especies? Ya sea flora y fauna que se encuentra en peligro de extinción, o sea que se encuentra en peligro de morir, ¿cierto? En peligro de desaparecer. Básicamente aquí en el sur, por ejemplo, hay ciertos árboles que están protegidas, ya sea porque son autóctonos y porque son muy llamativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el sur, las araucarias son una especie protegida, está prohibida su tala, está prohibida que corten una araucaria,
cualquiera que sea descubierto a riesgo de algún tipo de multa, y en el norte los tamarugos, ¿cierto? Entonces hay una entidad encargada de la conservación de especies, ya sea de animales o plantas en peligro de extinción. Esta entidad se llama la CONAF, chiquillos. La CONAF es la encargada de mantener a salvo estas especies en peligro. La CONAF también es la encargada de mantener áreas silvestres protegidas. ¿Qué son estos? Básicamente son los parques nacionales que hay a lo largo de Chile, que son extensiones de tierra, en donde dentro de ella hay muchos árboles autóctonos, muchos árboles nativos y muchos de ellos también en peligro de extinción. Por lo que se protege todo el lugar, se mantiene cerrado, se mantiene en constante protección, en constante evaluación, en constante cuidado por la CONAF, y en el fondo para que la gente no entre inescrupulosamente y haga incendios, haga picnic y deje todo cochino, lo ocupe para ir al baño y deje confort ahí, ¿cierto? Son áreas protegidas que generalmente uno paga una entrada muy accesible, muy barata, y uno puede disfrutar de estos parques nacionales. Por ejemplo, está el Parque Nacional Siete Tazas, el Parque Nacional La Campana, que está aquí en Olmué, hay el Parque Nacional Conquillío, creo que está en el sur, hay muchos, muchos parques, pueden ustedes investigar en internet, son súper lindos, están súper bien cuidados por lo mismo, porque la CONAF se encarga de mantener la medida necesaria para que estas plantas puedan seguir creciendo y seguir reproduciéndose. ¿Ya? Ese es el repaso del módulo del taller de huerto. Espero que hayamos aprendido durante este semestre sobre las plantas y que cuando nos reintegremos ya tengamos estos conocimientos bien metidos en la cabecita para que nos podamos ir a la parte práctica, ¿cierto? Ojalá tener algún tipo de huerto, hacer algún tipo de plantaciones. Ya, chiquillas, eso, les dejo el videíto, espero que estén muy bien y con todas las ganas de comenzar el segundo semestre.